buenas noches, 22 de mayo de este año 2024. Qué placer que usted, como siempre, esté pendiente ahí de la señal de Canal 12. Roxana, buenas noches. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Vamos a comenzar con los titulares. Organizaciones piden que autoridades centren sus esfuerzos para eliminar la violencia dentro de los núcleos familiares. Le contamos de la propuesta de ley de educación superior que podría regir a las universidades e instituciones especializadas. Esta contempla la duración de las carreras, la exigencia en el manejo de un segundo idioma, entre otros aspectos. Cámara admite toda la prueba presentada en contra del exsecretario de Comunicaciones David Rivas y miembros de su familia, acusados de enriquecimiento ilícito por más de $300,000. A nivel regional, en alerta Honduras y Guatemala debido a los altos niveles de contaminación por la mala calidad del aire. El problema se ha prolongado por más de 2 semanas. En Excel Taller Express encontramos la combinación perfecta para mantener tu carro como nuevo. Presentó. Iniciamos con información relacionada a los hechos de violencia contra la mujer que se han registrado durante los primeros 4 meses de este 2024. Esto según la organización Hormuza, que detalla que el 60% de los feminicidios fueron cometidos por el compañero de vida o la expareja de la víctima. En los primeros 4 meses de este año se han registrado 10 feminicidios y muertes violentas de mujeres, según el Observatorio de Violencia de Hormuza. El informe señala que en enero se reportaron 3 casos, en febrero 1, en marzo 4 y en abril 2 crímenes más. 6 de las mujeres fueron asesinadas por su compañero de vida o su expareja, y en 4 de estos casos los homicidas posteriormente se suicidaron. Hormuza también indica que 3 de las víctimas de los asesinatos eran niñas menores de 10 años. Además, agrega que esta información la han recopilado a través de los monitoreos que realizan, ya que actualmente los datos sobre feminicidios y violencia contra las mujeres se encuentran en reserva por parte de las autoridades. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho. Y bueno, como escuchábamos, los informes revelan que la mayoría de asesinatos de mujeres en América Latina fueron perpetrados por su pareja. Conversamos con una psicóloga sobre cómo identificar aquellas señales de una relación violenta. La violencia contra la mujer es una problemática que no solo El Salvador enfrenta. En América Latina y el Caribe, en un año, 4,000 mujeres fueron víctimas de sus parejas. Según especialistas, esto se debe a la mala convivencia que tienen dentro de los hogares durante un periodo largo, al punto que desencadena en un asesinato. La normalización es que primero te insulto, después te aviento o te doy una cachetada hasta que vas subiendo y te mato. Entonces el feminicidio es un problema muy grave. El hombre va incrementando esas acciones, de esos hechos de violencia porque no hay un límite. Y muchas veces también la mujer responde, ¿verdad?, a esta violencia. Me pegas, te pego, nos pegamos y nos arrastramos, pero obviamente que el hombre pues tiene más fuerza física. Pero si existen estas actitudes negativas, ¿por qué la mujer continúa con la relación? Según la experta, la víctima dentro del proceso desarrolla una codependencia de su pareja. Por la codependencia, por el miedo, y qué voy a hacer con mis hijos, no trabajo, o no me ajusta el dinero, o qué van a decir de mí, y a dónde me voy a ir, entonces mejor aquí me quedo. Y entonces también la enfermedad mental de ella, ¿verdad?, de la víctima, de no establecer límites y de ir a demandar. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer cuenta con psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, que de manera gratuita orientan y apoyan a mujeres que han sido violentadas. El 126 y el WhatsApp al 78549521 están habilitados las 24 horas del día y los 7 días de la semana para atender denuncias y acompañamiento legal.
Con imágenes de Carlos Clee, un informe de Carla Araniva. En otros temas, este miércoles la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía en contra de David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, acusado por el aumento irregular de su patrimonio económico por un monto de más de $308,000. Su excónyuge María Auxiliadora Méndez Beltrán es procesada por 6 irregularidades que suman $31,496 en depósitos bancarios, apertura de depósitos a plazo, adquisición de vehículo automotor y pagos de tarjetas de crédito. Y a su hijo David Alejandro Rivas Méndez se le señala una irregularidad en depósitos en efectivo a cuentas de ahorro por un monto de $11,700. En este 2024, cúrate en salud. Chequeate hoy. Consulta general, $10. Consulta ginecológica, $12. Consulta especialidades en San Salvador desde los 18. Profamilia, tu red de salud. Teléfono 2132-8000 o tienes a tu disposición el WhatsApp 6015-9999. Arena y el FMLN continúan siendo descalificados por la población según una encuesta que revela que más del 54% de los salvadoreños considera que las elecciones se llevaron a cabo de forma limpia. La mejora en la seguridad es uno de los factores que influyó en la decisión del 83.2% de la población en votar para que Nayib Bukele continuara por un periodo más en el Ejecutivo, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública. Las principales respuestas se concentran por el trabajo, las obras o los resultados que ha hecho ese partido para que continúe el régimen de excepción, porque ha mejorado la seguridad, porque es el partido del presidente, por los cambios. Pero el partido en gobierno hubiese logrado menos votos si su candidato presidencial no hubiera sido Nayib Bukele. Vemos que 53.4% de sus votantes no hubiesen brindado su apoyo a nuevas ideas si hubieran tenido un candidato diferente a Nayib Bukele, mientras que un 37.1% dijo que si tuviera un candidato diferente igual hubiera votado por ese partido. Eso también se refleja al analizar el desplazamiento del voto entre la elección presidencial de 2019 y 2024. Hace 5 años, Gana tuvo el 62.4% de preferencia. Los que votaron por Gana en 2019 lo hicieron porque llevaban de candidato a Nayib Bukele. Y tanto que 84 de cada 100 ahora votaron por Nuevas Ideas. Eso creo que ya se preveía. Más llamativo es que de donde se ha nutrido la votación de Nuevas Ideas ha sido de los votantes que eran de Arena y los votantes que eran del FMLN. El informe también revela que el 54.6% de la población considera que los comicios del 4 de febrero fueron limpios. El grupo que señaló que las elecciones fueron limpias principalmente se destaca porque la mayoría de la gente apoyaba al presidente y a su partido, porque la mayoría de gente votó efectivamente por el presidente, porque la gente salió a votar y porque la gente está satisfecha con el trabajo que ha hecho el gobierno. En el caso de Arena y el FMLN continúan siendo descalificados por los entrevistados, quienes los asocian a robo, corrupción y fraude, con más del 73% de la población encuestada. Este es un informe de Marcela Rivera. Ya no cuentes más ovejas. Duerme profundamente y naturalmente con Somnium, tu guía hacia el sueño, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y ante cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. La Asamblea Legislativa aprobó que el sábado 1 de junio los empleados del sector privado obtengan una licencia remunerada, esto por la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la República. La propuesta obtuvo el respaldo de 57 parlamentarios.
Se vienen grandes cosas para El Salvador y queremos que seas parte. Para ello necesitamos conocerte mejor. Por eso sé parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024, Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Y los casos de violencia en la niñez dentro de la familia es uno de los factores que más han identificado las diferentes organizaciones que trabajan por este sector de la población en el país. Dicen que es necesario incrementar los programas de salud mental y además atención a las familias salvadoreñas. La violencia dentro de la familia tiene que ser atendida por el Estado de forma urgente, de acuerdo a organizaciones que velan por los derechos de la niñez. En enero del 2024, al menos 295 niñas y adolescentes resultaron embarazadas. Ese mismo mes, 43 menores de edad fueron víctimas de agresiones sexuales y violaciones sexuales, sumados a casos que ocurren en centros educativos y se viralizan en redes sociales. Esto muestra un claro reflejo de lo que estos menores pueden estar viviendo en casa, asegura Aldeas Infantiles. Vemos las noticias y vemos cómo la situación de vulneración de niñas y niñas ha ido en aumento. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, una reflexión, que todavía hay un trabajo, hay una violencia que se está viviendo dentro de las comunidades, si bien la violencia social ha ido disminuyendo y como salvadoreños reconocemos esa parte, pero todavía dentro de las familias tenemos que trabajar mucho. Y aunque reconocen que la violencia de pandillas se ha reducido, sostienen que los programas de protección a la niñez han sido claves para empezar a mejorar en ese tema. Sin embargo, sugieren que deben incrementarse programas de salud mental para las familias, además de orientar cuáles son los canales de denuncia en caso que se sufra violencia dentro de los hogares. Con todo el tema de la ley Crecer Juntos, indiscutible, ha sido muy importante los cambios que han tenido. Nosotros como Aldeas Infantiles SOS trabajamos también con el gobierno. Que Aldeas Infantiles SOS nos enfocamos en la prevención del abandono infantil, fortaleciendo las habilidades de los padres, dándoles capacitaciones sobre educación con ternura y también el trabajo de la primera infancia, que las niñas y los niños conozcan todo el tema de protección y sepan cómo denunciar si en algún momento también son víctimas de algún tipo de vulneración. Estas declaraciones surgen durante el evento Innovarse de Aldeas Infantiles SOS El Salvador. En esta quinta edición se buscó crear alianzas estratégicas sostenibles con instituciones del sector público y privada para el beneficio de la población más vulnerable. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. La Casa de la Plata de Banco Agrícola abre sus puertas para que el estrés por el salga de la tuya. Descubre todo lo que necesitas para ahorrar, invertir y controlar tus gastos. Más fácil, aprende a manejar mejor tu dinero en www.bancoagricola.com. Pleca la Casa de la Plata, porque en la Casa de la Plata son bienvenidos todos, menos el estrés. Banco Agrícola. Y además las autoridades presentaron una iniciativa de ley para la educación superior. Consultamos a Óscar Picardo, él es un investigador y además académico quien participó en la creación de la nueva normativa. Y le consultamos cuáles son los cambios que el sector tendrá. Las universidades tomarán en cuenta todas las actividades académicas que realice el estudiante, dentro o fuera del aula, como parte de sus créditos académicos, el cual equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Según explicó Óscar Picardo, quien participó en la creación del proyecto de este nuevo cuerpo legal, que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa. La nueva ley habla de crédito académico, no de unidad valorativa, y eso facilita la movilidad de estudiantes que puedan ir a cualquier otro país. Además, la iniciativa establece que como requisito de graduación debe dominar un segundo idioma en nivel intermedio o nivel mayor de acuerdo al grado que esté cursando. Graduados tendrían que presentar un examen de suficiencia de dominio de un segundo idioma, sea inglés, francés, japonés, chino, mandarín. Y las universidades tienen que establecer los mecanismos para comprobar ese segundo idioma, ¿verdad? Que podría ser examen de suficiencia o internamente dar cursos de inglés y aprobar esos cursos. La ley de educación superior vigente en el país data del año 2004, es decir, desde hace 2 décadas no era actualizada. Otro de los factores que contempla el proyecto de ley
es la regulación del pago mínimo por hora de los docentes. Ahora se regulan con el salario mínimo y se eleva un poco, lo cual es bueno. También si se eleva el salario mínimo, como se especula, eso va a elevar aún más, entonces eso podría implicar que algunas universidades tengan que elevar las cuotas y eso tenga implicaciones para las familias. Dentro del nuevo cuerpo legal se establece que para impartir clases en una universidad tendrá que contar con un grado académico inmediato superior al del programa que desempeña o un mínimo de 8 años de experiencia profesional comprobada en la asignatura o módulo. Es decir, si das clase en licenciatura, tendrías que tener maestría y si das clase en maestría, tendrías que tener doctorado. Eso implica también otro impacto financiero porque ya tendrían que contratar a gente más calificada. De ser aprobado el proyecto de ley, las universidades y los institutos especializados tendrán un plazo de 2 años para adecuarse a las nuevas normas. En El Salvador existen más de 24 instituciones de educación superior que alberga una comunidad estudiantil de más de 200,000 alumnos. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. El presidente del Instituto de Bienestar Animal, Guillermo Hasbún, sostuvo este miércoles el primer encuentro con los responsables de refugios de perros y gatos a quienes entregó alimentos para los canes y felinos. Son más de 2,000 perros y gatos los beneficiados con los alimentos, asistencia médica, vacunación y desparasitación. Hasbún anunció a los responsables de los hogares que en los próximos días dará inicio a la esterilización de perros y gatos. Fovial inicia proyecto de renovación total de la carretera que de Hilo Vasco conduce hacia San Isidro Cabañas. El paso estará restringido a un carril en horario diurno y nocturno hasta enero de 2025. Sus reportes al 7488-9174. Se cumplen 16 años desde que entró en vigencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organizaciones evaluaron si en el país hay avances o retrocesos sobre este tema. Organizaciones en pro de los derechos de personas con discapacidad dicen que el Estado salvadoreño no ha dado cumplimiento a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre ese tema, que fue aprobado en 2007. Por ejemplo, exponen que en salud no se ha logrado una atención preferencial como lo exige la ley. En educación pasa lo mismo. Hay que presionar para que las leyes se cumplan, porque ya sabemos aquí que este es un país donde las leyes, hay leyes muy bonitas, pero el cumplimiento de esas leyes sí deja mucho que desear. La famosa política de educación inclusiva ahora la tienen un poco suspendida o desaparecida. El ente rector de las personas de las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, conocido como CONAIPD, de hace un año no funciona, ¿verdad? Se está reformando la ley. Para nosotros es una gran victoria tener una ley especial en el tema de la discapacidad. La están reformando sin haberse cumplido. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 20.4% de los salvadoreños tienen algún tipo de discapacidad. La cifra alcanza a 1.1 millones de personas. Por ello, la importancia que existan herramientas que protejan a estos ciudadanos y que den paso a que se incorporen del todo en la sociedad. Es una herramienta crucial para que todas las personas con discapacidad puedan gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. En el país, de todas las personas con discapacidad, un 53% son mayores de 60 años y un 22% corresponde al grupo etario de 30 a 59 años. Los datos muestran que el 7.6% de estas tienen dificultades con la movilidad, visuales, de habla, auditiva, intelectual, psicológica y de autocuidado. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.
Inmigración es uno de los temas clave en las elecciones de noviembre y mientras la administración Biden se enfoca en detener la llegada de migrantes a la frontera, una reforma migratoria integral continuará en la lista de tareas pendientes. En alerta roja indefinida, así permanecen 7 de los 18 departamentos de Honduras debido a los altos niveles de contaminación del aire, que ha sido calificada como insalubre por las autoridades y que se ha prolongado durante más de 2 semanas. Y es que el domo de humo que cubre diversas ciudades del país se debe a las quemas e incendios forestales ocasionadas en Honduras y en otros países de la región como Guatemala, donde el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INVISUME, calificó la calidad del aire entre muy mala a extremadamente mala. Yo podría denominar una neblina tóxica que abate el área centroamericana, particularmente en estos dos países, nuestro país y Guatemala, y que produce graves daños. En Honduras estamos ante el riesgo que una cantidad significativa de personas puedan fallecer. Este escenario que atenta contra la calidad de vida de los hondureños llevó al gobierno de Honduras esta semana a suspender las clases en escuelas públicas y privadas y ordenar a los funcionarios gubernamentales una modalidad de teletrabajo. Este especialista señala que las medidas no son del todo efectivas. En este momento no hay ninguna medida que sea 100% eficaz, pero sí son consecuentes. Son consecuentes porque al menos los grupos más vulnerables, que en el caso de los niños, se resguardan un poco más. Ante la crítica situación, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una advertencia a sus connacionales que residan o viajen a Honduras, recomendándoles que realicen trabajos de manera remota. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua porque hay denuncias en contra del presidente Daniel Ortega por supuestamente mantener bajo lo que llaman prisión domiciliaria a su hermano, el general retirado Humberto Ortega, uno de sus principales críticos. La policía instaló el martes una unidad médica en la casa del general retirado. La medida fue anunciada días después que el ex jefe del ejército diera una entrevista de prensa que su hermano carece de sucesores y vaticinó que si él muere, su entorno no logrará sostenerse en el poder en Nicaragua. Los dos hermanos formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza, el último dirigente de una dinastía que gobernó con mano de hierro el país durante 4 décadas. Humberto siguió al frente el ejército hasta 1995, ya bajo el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a su hermano en las urnas en 1990 y gobernó hasta 1997. Ambos hermanos Ortega están distanciados por diferencias políticas desde hace más de 30 años. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.